Calvario, y le sirven al Señor en el ministerio de intercesión y como siervo de la palabra en el movimiento. Les pido por favor en hermanitas que nos pongamos en pie, con mucho respeto vamos a orar por ellos. Bendito y alabado seas, mi Jesús sacramentado. Te damos las gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta acá, Señor, a cada una de nosotros. Gracias por tu amor infinito y tu misericordia, Señor, que nos has traído aquí, Señor, con lazos de amor. En este momento, Señor, te pido que envíes tu Santo Espíritu, Señor Jesús, para que se derrame sobre mi esposo Waldi, Señor, para que este mensaje, Señor, que tú nos vas a dar a través de él, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Toma nuestros sentidos, agudízalos para poder escucharte, sentirte, para poder esta noche aumentar nuestra fe. Y a ti, Virgencita María, sabemos que estás aquí intercediendo por cada una de nosotras. Sigue orando por cada una de nuestras familias que tanto lo necesitan. Todo eso, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Muy buenas noches, hermanas. Que el Señor las bendiga muchísimo. Estamos muy felices de entrar en este mensaje que es tan necesario para nuestra vida. Ya nuestra hermana de asambleas daba el nombre, que es una pregunta. ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cómo podemos hablar con Dios? Inmediatamente viene a nuestra mente, hay una sola forma de hablar con Dios, hay muchas de ellas, pero la primera que puede venirse a nosotros, a nuestra mente, es ¿por medio de qué? De la oración. Definitivamente, hablar con Dios es entrar en un diálogo, es comunicarnos con una persona, o con dos personas, o con tres personas. Como bien sabemos, la Santísima Trinidad es una comunidad de personas unidas en el amor. El Padre y el Hijo se amaron tanto que el amor se hizo persona también, y es el Espíritu. Entonces, hablar con Dios es orar. Es lo que nosotros conocemos como la oración. Pero esto es algo impresionante. Si usted se pone a detallar y a pensar en esto, lo que esto significa, cómo nosotros, seres humanos, simples criaturas, simples seres frágiles, débiles, necesitados, tan incapaces de desarrollarnos por nosotros mismos, podemos hablar con el que nos creó. Esto es impresionante, de verdad que sí. Cuando usted dice, yo poder hablar con Dios, después de Cristo lo vemos muy sencillo porque Él nos enseñó a orar. Cuando ustedes quieran orar, digan esta oración y nos regala a cada uno de nosotros el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia. Y nos dice, cuando ustedes vayan a orar, entren a su cuarto y hablen a su Padre que está en lo secreto, y Él que ve en lo secreto los recompensará. Cuando ustedes vayan a orar, no sean como los hipócritas que oran de pie en las plazas y en las sinagogas, sino que es a lo oculto, es por dentro, que es una comunicación pero muy personal, de persona a persona, valga la redundancia. Entonces, para nosotros es muy claro esto. Pero en el Antiguo Testamento vemos que solo eran personas escogidas las que podían hablar con Dios. Solo eran el profeta, por ejemplo, los escogidos. En el caso de Moisés, en el caso de Elías, en el caso de cada uno de los profetas que tenían esta posibilidad de escuchar a Dios, la voz audible de Dios. Y cuando este hombre bajaba del monte, su rostro estaba resplandeciente, era un distintivo de que había estado con Dios, que había visto a Dios y que le hablaba cara a cara como un amigo, dice las Escrituras, como un amigo. Entonces, ante esta pregunta, ¿cómo podemos hablar con Dios? Salen otras preguntas adicionales. ¿Qué tanto he hablado yo con Dios? ¿Cómo es mi relación en cuanto al diálogo, a la comunicación con Dios? Es unilateral, porque tal vez es que de mi parte sí salen muchas oraciones, pero lo que tengo tal vez es un monólogo, porque estoy hablando conmigo mismo.
y no estoy hablando con otra persona, es un canal de ida nada más y no escucho la voz de Dios y no me regresa el mensaje. No puedo entender qué es lo que el otro me pide, qué es lo que el otro quiere de mí, qué es lo que el otro siente de mí. Este mensaje entonces nos va a llevar por esa línea de tratar de ver cómo está nuestra relación con Dios en cuanto a la oración. Santa Teresa del Niño Jesús nos regala esta frase: para mí, dice nuestra Santa Teresa, para mí la oración es un impulso del corazón. Es algo que brota de adentro, un impulso. Cuando alguien actúa impulsivamente, está tomado por un impulso, lo dominó algo. La oración brota entonces como algo que está dentro y sale impulsivamente. Es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Es un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como en la alegría. Hasta ahí la cita de Santa Teresa. Es un impulso del corazón que brota tanto de la prueba, durante la necesidad, como también en la alegría. Porque muchas veces nosotros inmediatamente enlazamos la oración con la necesidad, con la prueba, con los momentos difíciles. ¿Y cuándo más ora la persona? Cuando más necesidades tiene, cuando más cosas necesita, cuando más peticiones tiene en su vida, en ese momento de alguna manera se acerca a Dios. O díganme ustedes, hermanas, si no es cierto que una persona cuando recibe el diagnóstico médico de una enfermedad muy fea, muy difícil, una enfermedad ojalá terminal, y no tenga ya ninguna otra opción de medicamentos, de tratamientos, esa persona de alguna manera tiene dos caminos: o se pelea con Dios, que de alguna manera también es oración. Pues si usted se pelea con Dios, empieza a reclamarle y está teniendo una comunicación con Él. Si no, pregúntele a Job, que en algún momento maldigo incluso hasta el día que nací. Mejor me hubieran abortado, dice Job en algún momento, porque la estoy pasando bien mal. Pero tenía una comunicación con Dios. Jacob se peleó con Dios, se peleó con el ángel de Dios y, dicho sea de paso, perdió la pelea. Salió con dislocada la cadera o quebrado un pie, y él dijo una frase en oración, dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Vea qué frase más bonita de Jacob: no te suelto, Señor, hasta que me bendigas. Eso es oración. Desde la prueba, sí. Desde la necesidad, sí. Pero aún ahí hay que orar. Pero no solo ahí, sino en los momentos de alegría, en los momentos de bienestar, en los momentos de mucha paz, siempre hay que orar. ¿Por qué entonces no podemos hablar con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto entablar esa relación con Dios? Definitivamente hay una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra razón, porque de alguna u otra manera pensamos: ¿será que existe Dios realmente que me escucha, así como me lo presentó Jesús, como un papá, como un amigo que siempre está ahí? A veces entran dudas. Entonces nuestra mente, cargada de todo lo que el mundo nos ofrece, empieza a dudar, porque el mundo hoy nos dice que hay que creer solo en aquello que podemos medir, tocar, oler, sentir, que es científicamente comprobable, y Dios no es así. Entonces la oración tendría poco sentido si no puedo comprobar que del otro lado del teléfono, por así decirlo, hay alguien escuchando. En la comunicación de la oración a veces nos entra esa duda. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2726 y siguientes. Se presentan estos tres enemigos o obstáculos de la oración. Uno es nuestra propia mente, la razón, que todo lo quiere comprobar. Más en el hombre que en la mujer pasa muchas veces, pero en todos por igual. Pero la mujer ve el Santísimo expuesto y ella ama al Señor. El hombre quiere entender qué es lo que hay ahí, quiere razonar cómo es que ese pan se convierte en carne, cuál es la sustancia que cambia. La mujer simplemente ama en su corazón y ya ahí está orando. Entonces, un primer obstáculo somos nosotros mismos. No tengo tiempo, oramos desde la razón, o sea, oraciones aprendidas de memoria y que no han aterrizado en el corazón. Por ejemplo, la de la oración del Espíritu Santo que hacemos en nuestras asambleas. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia. Y usted la chorrea de memoria, como un Padre Nuestro o un Ave María.
pero eso está aterrizado al alma, al espíritu, y brota como un impulso, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, brota como un impulso, o es solamente que repetimos como una grabación las oraciones que hemos aprendido. Ahí es un obstáculo, porque un rosario que no está meditado no tiene la fuerza que tendría un rosario meditado. A veces a la mitad del rosario mi esposa le dice a los chiquillos: pausa, ¿cuál misterio estábamos meditando? Y se quedan en el aire, ¿verdad? Porque ya íbamos por el tercero y dicen: sí, estamos en el tercer misterio, pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que meditamos en ese tercer misterio? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál fue el anterior? A veces nosotros podemos caer en ese error, que repetimos y repetimos y no aterrizamos en el corazón. Entonces ese es un obstáculo. Mi propia mente, mi propia razón, la loca de la casa que está tan ocupada, ¿verdad?, en tantas cosas que no nos concentramos. Ese es un obstáculo. Otro puede ser el fracaso en la oración, y fracaso lo pongo entre comillas y subrayado porque, bueno, pues a veces se interpreta que por lo que estoy pidiendo, como no se cumplió, entonces mi oración fracasó. ¿No le ha pasado a usted eso? Que tal vez duda: es que yo he pedido tanto por la conversión de mi hijo y no se da. ¿Será que estoy orando mal? ¿Será que a mí Dios no me... ¿Qué dice la gente? No me escucha. Y pretendemos que con orar fuerte, hay ciertos carismas en la iglesia, ciertos grupos de la iglesia que oran en voz alta muy fuerte. Y usted entra, por ejemplo, a un lugar en donde la renovación carismática tiene una asamblea fuerte de oración y ahí retumban las paredes. ¿Será que Dios oye más al que más grita y no oye a la viejita que está sentada en su casa orando, rezando en silencio? Entonces, aquí no se trata del tono de voz, o que Dios tiene preferidos, porque a veces llegan y le dicen a uno: hermano, ore por mí, porque es que a usted Dios sí lo escucha. Es que cuando usted ora, el milagro sí ocurre, etcétera, etcétera. No es ni la persona, ni el tono de voz, ni son las fórmulas de palabras dichas. Dios a todos nos escucha, pero hay un obstáculo que a veces decimos: es que no tengo tiempo, es que Dios a mí no me escucha, y metemos esos obstáculos en el poder comunicarnos, y al final brota de nosotros una pregunta: entonces, ¿para qué orar si Dios no me cumple? Pongo entre comillas y subrayado esta palabra también, porque se entra a veces a la oración como si fuese un trueque, un negocio. Yo te doy, tú me das, me tienes que dar. Y a veces desde nuestra humanidad, hermanas, llegamos diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer por nosotros, cuándo tiene que hacerlo, cómo. Es como el que va al médico y le dice qué es lo que tiene de enfermedad, o sea, se autodiagnostica y además se da él mismo el medicamento que necesita. Cuando vamos con esa intención a la oración, posiblemente nuestra oración no será fecunda y no va a producir los frutos espirituales que podría. Entonces, ¿cómo debe ser una oración de una mujer en victoria, de un cristiano? Tiene que ser definitivamente, la primera característica de una oración cristiana tiene que ser hecha con fe. Repita conmigo: hecha con fe. Hay que hacer la oración con fe, hermanas. No se puede orar sin fe. Esto es algo que no es compatible, porque la fe, según dice Hebreos 11:1, ¿qué dice? La fe es la garantía de lo que se espera y la confianza de lo que no se ve. Entonces, la oración es pura fe, porque usted está hablando con alguien que no ve. Usted está hablando con alguien que jamás ha visto y que posiblemente jamás va a saber. Estás hablando con un espíritu, estás hablando con una persona que es eterna, que ha sido y será, que fue el que te creó, que fue el que te formó en el vientre de tu madre, una persona que es el dador de la vida. Entonces, esto implica fe. Tener la certeza de que Cristo está conmigo, eso implica fe. O sea, sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, dice el escritor sagrado. Entonces la oración es necesariamente, hay que hacerla con fe.
sin dudar. Santiago capítulo 1, versículos del 6 en adelante dice, el que pida, pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante a las olas del mar. No espere de recibir de Dios cosa alguna la persona como esta, inconstante en todos sus caminos, dice el escritor sagrado en la carta de Santiago. Entonces, ¿cómo hay que orar? Con fe. Ahí, antitos de esta frase dice, el que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pero que la pida con fe, sin vacilar. La oración no es un vacilón. La oración no es algo que podemos improvisar de la nada. La oración tiene que ser un impulso del corazón que brota de un alma enamorada. Santa Teresa, no sé si es Santa Teresa, Santa Teresita o Santa Teresa del Niño Jesús, porque hay varias Teresas que son santas, pero hay una que dice una frase: la oración es hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Eso es la oración, hablar de amores con el amado, alguien que me ama mucho y con él yo puedo hablar. Eso es la oración, hecha con fe. Número 2, ¿cómo hay que ser? La oración tiene que ser constante, constante. No es solo para los momentos difíciles, no está hecha la oración, no está pensada por Dios solo para cuando estás ante la comida, por ejemplo, que hay gente que solo ora a la hora de bendecir los alimentos, hay gente que solo ora al levantarse, hay otros que solo oran cuando están felices. La oración constante no depende de nuestro estado de ánimo, depende de un hábito, una relación, por eso se llama religión, religare, estar unidos con alguien que es el amor. O en una relación de pareja, por ejemplo, o en una relación de madres e hijos que habitan en la misma casa, no se hablan solo cuando están contentos, ¿o sí? No se hablan solamente en la mañana y el resto del día ya no se hablan más. Bueno, además de que uno trabaja y todo, pero está en comunicación, un mensajito, ¿cómo estás? ¿Ya almorzaste? ¿A qué horas llegas? Bueno, es una relación. La oración se convierte en una relación de todo el día, no solamente cuando estamos acá en el templo, no solamente cuando vamos a la Eucaristía, son momentos importantes, pero se habla con la persona todo el día, constante. Ahí les dejo una cita de referencia, Efesios 6, 18. Entonces no depende de tu estado de ánimo, no porque andes con la menstruación entonces no vas a orar porque andas de malas pulgas, no, ese tiempo también se ora. Cuando uno está en crisis, cuando está feliz, cuando está depresivo, cuando lean los salmos. El salmista, hermanos, bueno, este tema apoya uno de los pilares, de los 7 pilares del movimiento en Victoria, que es una oración cimentada en la palabra. Oración personal cimentada en la palabra de Dios es uno de los 7 pilares que estamos reforzando en esta semana. ¿Y qué es lo que hace el salmista? Si nos vamos al Salmo, Señor, Él se presenta ante Dios. Pecador me concebiste desde el seno de mi madre. No merezco ser llamado hijo tuyo. Y así constantemente la palabra nos demuestra que no es solo en los momentos alegres y felices. Dijimos entonces con fe, constante, perseverante. Una oración tiene que ser perseverante si usted quiere alcanzar algo. Y cuando hemos tenido nuestros hijos pequeñitos y quieren algo y son muy insistentes, no se callan, no se calman, no desisten, lo quieren, insisten. Y la palabra de Dios presenta una parábola en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del 2 al 8, y habla de la viuda perseverante y el rey injusto. O hay un rey que no quiere darle lo que la viuda le pide. ¿La han escuchado esa parábola? Y la viuda insiste, día, noche, está allí tocando la puerta, pidiendo, solicitando. No tiene quien la defienda, porque es viuda, no tiene esposo, no tiene quien la defienda ante el rey. Pero ella sigue insistiendo, y el rey llega a un punto en donde dice: por tu insistencia te voy a dar lo que me estás solicitando para que me dejes en paz. Bueno, la oración perseverante es así: Señor,
sigo creyendo, yo sigo creyendo y te sigo pidiendo y vengo a ti otra vez. Y a veces tenemos seguro al Señor cansado de pedirle las mismas cosas, pero siga perseverando. El que persevera alcanza, el que toca la puerta se le abre, el que busca encuentra, hermana, y el que va a los pies de Cristo en oración, constante y perseverante, tarde o temprano se va a llevar a cabo aquella petición si es para el bien de nosotros y de nuestra salvación. Eso es algo importante, porque a veces ante la oración queremos tener siempre la misma respuesta, sí, inmediato. Pedimos algo y queremos que el Señor nos lo conceda inmediatamente. Y ante la oración, a nivel personal, siempre he dicho que hay 3 respuestas. Una es sí, que a veces pasa inmediatamente y es una maravilla y todos felices porque recibí el milagro que estaba pidiendo. Pero a veces el Señor dice, no. Y un día de estos un hermano en un desayuno de hombres que andaba en una comunidad de Alajuela, me decía un hermano, es que yo siento que Dios no dice no, como que Dios siempre nos otorga todo porque Él es un padre que ama, pero ojo, cuidado con eso, porque un papá que ama no le va a dar al niño un encendedor y una botella de gasolina solo porque Él se lo pide, ¿verdad que no? Porque sabe que se va a hacer mucho daño y que va a dañarse a él y a otros más. Entonces Dios a veces dice sí, a veces dice no, y hay una tercera que a veces es muy incomprendida y es espera, no es el momento, no es el tiempo. Yo soy muy enérgico, a mí me gusta hacer las cosas rápido, a mí se me viene una idea y de una vez quiero ponerla en práctica. Y este año el Señor me ha ejercitado en eso, espere, no es el momento, espérese, aún no, siga orando, siga creyendo, porque qué difícil es, hermanas, cuando usted está perseverando y quiere algo, y el Señor dice, espere, todavía no es el momento. Uno quisiera la conversión de un hijo ya, uno quisiera salir de deuda, salir de esto, salir de lo otro, que un proyecto se lleve a cabo, pero el Señor dice, espere, ya casi, pero todavía no, porque si te lo doy ya, no lo vas a valorar, no lo vas a cuidar, no lo vas a recibir como yo quiero que lo recibas. Perseverancia. Siguiente característica de la oración es que tiene que ser humilde y sincera. Humilde y sincera. No podemos llegar al Señor como el fariseo de la parábola que contó el Señor. ¿Recuerdan? El Señor contó una parábola que había un fariseo y un publicano. Y el fariseo oraba de pie ahí en la sinagoga diciendo, Señor, gracias porque yo no soy como este que está ahí atrás. Yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos, gracias porque yo no soy como él. Qué gran soberbia. El Señor dice, no, aquel otro pequeño decía, Señor, perdóname porque soy un pecador, y se golpeaba su pecho, ¿sí? Se daba golpes de pecho, perdóname porque yo soy un pecador. Y dice la parábola que el fariseo se fue a su casa sin justificación, y el publicano que se arrepintió, que pidió perdón, se fue justificado a su casa. Entonces la oración, hasta donde vamos, ayúdenme a recordar, debe ser hecha con fe, constante, perseverante y humilde y sincera, sin apariencias, sin querer sacar beneficio más que los hermanos, o sea, todo el beneficio para mí, todo para mí. Señor, que me den la coordinación de ese ministerio porque es que yo me lo merezco, Señor. Yo estoy allí desde que se inició la comunidad y ahora que ya va a haber cambio de coordinadoras, yo quiero esa coordinación, Señor. Insistimos, ¿será que es una oración sincera? ¿Será que detrás de esa intención va de verdad el querer servir a otros o el querer servirte de la posición o de la función que vas a desarrollar? Cuidado con eso. Entonces, humilde y sincera. Otra característica más, y con esta cierro esta etapa de las características, debe ser sencilla y directa. Sencilla y directa. No ande por las ramas. A veces queremos hacer una oración súper elaborada,
y queremos sacar las palabras de domingo que son impronunciables para nosotros y queremos llenarnos la boca de unas jaculatorias interminables de palabras tan hermosísimas y ojalá pronunciadas en latín. ¿De qué nos sirve eso si no son sinceras? Tienen que ser sencillas. ¿Cómo habla usted con su mamá? ¿Cómo habla usted con su esposo, con su pareja, con su papá, con su hermana, con su compañero de trabajo? Hablamos sencillamente. No tenemos que decorar mucho la oración. Es que a veces viene alguna hermanita de intercesión y es una oración elevadísima y aquella es una belleza y usted intenta algún día, le dicen, hermanita, usted nos ayuda a hacer un bloquecito de oración y usted dice, ¿ahora qué digo? Y empieza a memorizar y la trae escrita. No, sencilla. Hermanas, yo recuerdo un testimonio de una colombiana que fue alcanzada por un rayo y estuvo muerta algunos momentos y ella tuvo unas visiones en ese tiempo, se llama Gloria Polo. Y esta doctora colombiana, estando allí, tuvo la oportunidad de ver el infierno y de ver parte del cielo. Y hay un momento en el testimonio de ella, ahí lo pueden buscar en YouTube, ahí está, donde dice ella que justo donde ella ya estaba siendo condenada, hubo alguien que oró. Y no fue precisamente un gran intercesor, no fue un sacerdote, no fue una religiosa. Dice que el Señor le permitió ver quién fue el que oró para que ella fuera rescatada de su muerte y regresara a la vida. Fue, dice ella, un campesino de la sierra más lejana de Colombia que compró el pan envuelto en un papel de periódico. Y en el papel de periódico venía la noticia de este accidente que le ocurrió a ella y a su sobrino. Y este hombre se arrodilló ahí en su casa y le dijo, Señor, sálvala. Solo eso. Señor, sálvala. Y gracias a esa oración de ese campesino que no era ni letrado, ella regresó a la vida. El Señor le permitió, por la intercesión de ese campesinito allá en la montaña. No fue en una capilla, no fue delante de un santísimo, que a veces decimos es que aquí tiene más poder. Por supuesto, está la presencia de Cristo, pero ahí en tu casa, ahí a la orilla de la cama, ahí en el baño, cuando uno a veces se encierra a llorar para que nadie lo vea, ahí esa oración tiene poder y Dios la escucha. Ojalá que nunca olvides esto. Termino en estos últimos 5 minutos que me quedan rápidamente en tipos de oración, porque hay muchos tipos de oración. Hemos visto entonces primero que hay obstáculos y que a veces el mayor obstáculo, ¿quién es? Uno mismo, porque hay una frase popular que dice que la mente desocupada es el taller de Satanás y a veces le damos cabida al enemigo que nos llene de un montón de basura. Dios no te escucha, usted no tiene derecho de estar delante del Señor porque usted es una pecadora, un pecador, y nosotros mismos nos dejamos llenar de eso. Bueno, hay obstáculos para la oración. Evidentemente las distracciones también, somos seres humanos que estamos a veces concentrados en la oración y en el cuarto, y cuando usted se da cuenta anda una mosca o un mosco que se metió ahí y usted está entrando en oración y pasa como una avioneta, ¿verdad? Y usted dice, o que le dan ganas de estornudar y usted dice, no quiero estornudar porque espanto al Espíritu Santo, pierdo la unción de esta oración. No, somos seres humanos y evidentemente hay distractores también externos, el ruido de los carros, etcétera. Distractores. Hemos visto cómo debe ser hecha con fe, con constancia, perseverancia, humildad y sencillez. Ahora veamos algunos tipos rápidamente de lo que es la oración. Existen, a veces uno los enumera como con los 5 dedos de la mano para recordar estos pasos, porque deberían de ir en un orden específico, pero a grandes rasgos tenemos la acción de gracias. Evidentemente, ¿qué es? Dar gracias, ¿no? Darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por los alimentos, darle gracias a Dios por el trabajo, darle gracias a Dios por la enfermedad, por el cansancio, por todo. En todo dar gracias, dice la palabra, en todo den gracias.
En momentos difíciles, como decía Santa Teresa, y en momentos de alegría. Dad gracias en todo. Confesión. ¿Qué es confesión? Bueno, pues reconocer nuestros pecados, como el publicano. Señor, perdóname, yo sé que me equivoqué en este día. Hacer nuestro examen de conciencia constantemente, arrepentirnos. Rezar el yo pecador, por ejemplo, es una oración de confesión. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y creo que por tu infinita misericordia me has de alcanzar el perdón de mis culpas y la vida eterna, la salvación. Es reconocer eso. Renuncia. La renuncia evidentemente es, si ya me reconocí pecador, ahora está implícita en esta oración que dijimos ahorita. Propongo firmemente no volver a pecar. O sea, yo renuncio a ese pecado que me tenía encadenado. Yo renuncio a esa atadura. Yo renuncio a esta debilidad. Eso es decirle no al pecado y un sí a Dios. Y esto es todo lo contrario al pecado. El pecado, dice San Agustín, que es el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Entonces la renuncia es desprecio de pecado por amor a Dios. Siguiente, meditación. La meditación, ¿qué es? Es elevar nuestro espíritu y que se una a su espíritu. Esto está en la carta a los Romanos. Mi espíritu se une a tu espíritu y me hace clamar Abba Padre, dice el escritor sagrado. La meditación no necesariamente hay que hacerla, y ojo, porque ahora hay mucha meditación negativa, o sea, del lado oriental y de la nueva era, y que medite con tal cosa y báñese con sales de no sé qué, con flores de no sé cuánto, y medite en estas posturas, con estos tantras y mantras. Entonces cuidado, porque esa meditación nada tiene que ver, y de eso nos van a hablar en este mes también fuertemente. Pero la meditación que se nos propone acá como oración es contemplar a Dios. Lleva silencio. No toda la oración es vocal. Es más, la oración más sublime es la contemplación. La más difícil de lograr es la contemplación. Es sentarnos delante de la presencia de Dios. No estoy diciendo solamente eucarística, porque Dios está en todo lugar. Delante de la mirada de Jesús y contemplarle a través de la creación, a través de la belleza del cielo despejado, a través del atardecer maravilloso que había ahora cuando venía yo para acá. Impresionante. ¿Cómo no nos conquista esto? ¿Cómo no podemos decir nosotros como el profeta, me ha seducido, Señor, y yo me dejé seducir? Eso es oración. Cuando usted ve un niño recién nacido y se enternece su corazón, eso es oración, porque estás contemplando la belleza de Dios. La belleza de Dios. Hay una palabra que se pronuncia filocalía. Filocalía significa amor a lo bello. Una palabra griega, filocalía. Amor a lo bello. Eso es oración en la contemplación. Siguientes 3. Intercesión, que ya la conocemos muy bien en el movimiento, que se refiere a no pedir por mí, sino pedir por los demás, por las necesidades del otro, por la enfermedad del otro, por la salvación del otro. Que esto es muy difícil también, porque el Señor nos ha mandado a orar por los que nos persiguen, incluso. Hay que interceder por la conversión de aquel que abusó, de aquel que lastimó, de aquel que violó. Y eso cuesta mucho, pero se logra a través de la intercesión. La petición, obviamente, y se refiere a cuando nosotros pedimos al Señor, porque Él nos invita a pedir también, aunque Él ya sabe lo que necesitamos. ¿Qué quiero resaltar en este punto de la petición nada más rápidamente? Señor, yo quisiera alcanzar esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en el huerto de Getsemaní nos enseñó esta oración. Padre mío, si es posible que yo no pase este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, sino tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Pilar de la oración personal con cimiento de la palabra de Dios. Y la última, y con esta termino, hermanas, gracias por la paciencia, es la alabanza y la adoración.
La alabanza, no solo como la vivimos acá, desde el canto, desde las dinámicas de gozo, etcétera, sino alabanza se refiere a exaltar a Dios, elevar su nombre. Ahí yo no le estoy pidiendo, ahí yo no le estoy suplicando, ahí yo no estoy intercediendo. ¿Qué estoy haciendo? Te adoramos, Señor, te bendecimos, te alabamos porque eres hermoso, porque eres grande y poderoso, porque eres misericordioso. Se alaba a Dios no por lo que Él hace, sino por lo que Él es, que Él es nuestro dueño, Él es nuestro maestro, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el pan. Eso, Él es la luz, Él es la salvación. Principalmente por alcanzarnos la salvación te alabamos, Señor. Esa es la alabanza. Y estas oraciones debemos de incorporarlas en nuestra vida. Oración de renuncia, oración de petición, oración de acción de gracias, de meditación, intercesión, pero principalmente y en mayor medida la alabanza, porque Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Amén. Vamos a tener a Jesucristo expuesto, hermanas. Es un buen tiempo y aquí en el movimiento los bloques de intercesión van en esa línea. Alabamos a Dios en el primer bloque. Nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos el Espíritu Santo para que nos guíe. Después le presentamos nuestras peticiones de intercesión también y nuestras necesidades. Entonces, bueno, hoy tenemos un combo completo, porque el Señor nos ha hablado a través de la palabra y ahora nosotros vamos a hablarle a través de la oración. Es la forma en la que se completa el diálogo en oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.